La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. A la licenciada Lady Blanco García, quien es coordinadora general de Participación Ciudadana. Buenas tardes, qué placer tenerle con nosotros esta tarde. En la mesa, Graimer Méndez, Rafael Ventura y Lasmi Grullón. Muchas gracias por la invitación y gracias, chicos, por permitirme un breve espacio para compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tiempo tiene como coordinadora de Participación Ciudadana? Bueno, en marzo, de marzo hacia acá, de este año. Porque acuérdense que la coordinación es cada año, se renueva cada año. Ok. Es como una especie de secretaria. Bueno, la coordinadora general es la vocera nacional de la institución. Entonces, es como la cabeza también del Consejo Nacional. Porque el Participación Ciudadana, ustedes la conocen también por... hay una dirección ejecutiva, que es la persona que trabaja ya en la parte más técnica de la institución, pero la parte política de la institución, esa vocería que ustedes reconocen, pues la hace siempre el coordinador nacional, aunque hemos tenido también directores ejecutivos que han jugado un rol muy importante en tema de vocería. Claro que sí. Lo que ha dicho el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas sobre modificar la Constitución mejor, sobre el tema de independizar totalmente el Ministerio Público. ¿Ustedes han fijado posición al respecto sobre modificar la Constitución o si hay otro modelo de hacerlo? Mira, nosotros, antes de que el presidente hablara del tema, nosotros hemos abogado por la independencia del Ministerio Público, una verdadera independencia, porque si bien es cierto, la Constitución establece que el Ministerio Público es autónomo, administrativa y presupuestaria, pero sabemos que cuando hay una designación, un decreto, inmediatamente esa verdadera autonomía e independencia queda sesgada. Entonces, desde Participación Ciudadana, nosotros hemos dicho constantemente la importancia en la lucha contra la corrupción y la transparencia y el deseo que tiene la mayoría, o vamos a decir el país entero, en la construcción de un mejor país, que este Ministerio Público sea independiente, que no dependa de la voluntad de un presidente, ni del presidente Abinader, que hemos visto esa voluntad, ni del que venga, sino que sea un ente totalmente independiente. Entonces, Participación ha dicho que para eso es necesario una reforma constitucional que dote de verdadera independencia al Ministerio Público. Y también una conformación distinta del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que cuando abordemos eventualmente una modificación de la reforma constitucional, entendemos que esa reforma debe ser integral al sistema judicial. Muy bien, pero debe ser, ¿hay otro modelo? ¿La ley que crea el Ministerio Público puede ser modificada o tiene que modificarse la Constitución? Es que es necesario modificarse la Constitución porque obviamente quien designa... Perdón, no le escuché. ¿Es necesario o no es necesario? Es necesario modificar la Constitución. Sí, porque quien designa es el Ejecutivo. Así está consagrado. Así es que está contemplado. Entonces, inmediatamente quien designa sea el Ejecutivo, entonces sí podemos decir que, bueno, puede haber una independencia, la hemos visto con el ejercicio que está llevando a cabo este Ministerio Público. Sin embargo, este Ministerio Público es de libre remoción. El día que Abinader entienda en su concepto de que quizás esa lucha no le conviene, porque ahora mismo tiene un año, pues él puede muy bien remover esa designación, porque es un mandato constitucional que tiene el presidente. Por eso estamos diciendo que primero, o sea, se necesita la modificación de la Constitución, ¿para qué? Para dotar de independencia del Ministerio Público. Pero independientemente de eso, también se necesita que ese Consejo Nacional de la Magistratura sea también evaluado su conformación. Porque como ustedes bien saben, el Procurador General de la República forma parte de esa conformación, que no debería ser. Porque ¿qué pasa? Cuando el Ejecutivo designa a un Ministerio Público y está ese Ministerio Público y forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes también quedan viciadas. ¿Por qué? Porque ahí el Ejecutivo tiene un voto a su favor, que es el de él, pero también tiene un voto a favor a través de la Procuraduría General de la República.
No queremos decir que esta Procuraduría se maneja de esa manera, sin embargo, hemos visto en otras Procuradurías que hemos visto 20 años de corrupción sin castigo, hay que decirlo, y de impunidad, el manejo incorrecto y fuera del contexto de lo que debe ser la lucha contra la corrupción en pasadas administraciones. Bueno, realmente usted ha puesto un punto ahí. Y la pregunta de Ventura ahorita me resultaba sumamente interesante, si es posible hacerse una reforma constitucional exclusivamente de ese punto, solamente de hacer un ministerio público independiente. Mira, es que cuando hablamos de reforma constitucional y tocamos el Ministerio Público, podemos decir que no solamente se tocaría el Ministerio Público. Cuando hablamos de eso, la reforma tiene que ser sustancial en el sentido del poder de fortalecer el sistema judicial. Miren, primero, se requiere modificar el mismo artículo 153 para que realmente los jueces de la Suprema todos sean de carrera, que todo el que llegue a la Suprema Corte de Justicia sea de carrera, inamovible. Ustedes saben muy bien que el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia no es de carrera. Entonces, Llegó de su oficina para la Suprema. Bueno, entonces todo eso es una cosa terrible. Por eso hay que fortalecer la institucionalidad y en el marco de la reforma constitucional todos sean de carrera. Sí, pero es que debe ser así. Por ejemplo, lo que establece que el Procurador General será nombrado por decreto del Ejecutivo, ¿no es la ley del Ministerio Público? La Constitución de la República. ¿Es la Constitución? La Constitución de la República le da esa facultad al presidente. Hay que modificar la Constitución. No, ya claro. Y aparte de todo eso, es que hay otras reformas, como por ejemplo la conformación. ¿Y por qué Leonel dice que el Ministerio Público es independiente? Bueno, no entendemos muy bien su concepto. Sabemos que ustedes ya vieron, se hizo muy público el video del presidente en el 96, que por cierto yo estaba muy jovencita, muy menor. El presidente dijo en ese momento, y hablaba Leonel Fernández, de la importancia de la independencia del Ministerio Público. Pero ahora todo cambió, pero cambió porque obviamente tiene que haber una verdadera voluntad. No, porque el temor de Leonel es que la habiliten a Danilo Medina. ¿Qué pasó? Pero aparte de que la habiliten a Danilo Medina, vamos a hablar un poco de su misma historia. ¿Qué pasó cuando él designó a Guillermo Moreno como procurador? Lo comentábamos al principio del programa. Procurador. Pero ¿qué pasó? Que lo destituyó del cargo. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Evitar eso que él hizo. Exactamente. Que sea independiente como él la tenía. Que sea independiente porque ha sido una designación de una conformación de un organismo colegiado, como un Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es una república relativamente joven e institucionalmente muy débil, porque en Estados Unidos los presidentes presentan al Congreso su postulado para la Suprema Corte de Justicia, y eso en modo alguno significa que vaya a representar y que los intereses del partido que lo está postulando. Pero bueno, no podemos comparar la democracia que tiene República Dominicana con la de Estados Unidos. No, por eso lo digo. Y también es que se entiende sobre todo esa aprensión del pueblo dominicano cuando escucha la palabra modificación de la Constitución, porque inmediatamente entiende que es para el concepto de la reelección. Una pregunta. Sí. Una vez abierta la Asamblea Nacional Revisora, solo puede modificar lo que se introdujo como convocatoria, o una vez reunido pueden hacer otras cosas. No, porque todavía hay un límite sobre qué versará la reforma constitucional. Igual pasa, ustedes vieron cómo ha pasado con el código, ¿verdad? Con el código penal. Entonces, en esa modificación, entonces se hace las pistas públicas, las organizaciones hacen su perito y presentan sus recomendaciones, igual lo haremos nosotros, pero si se marca dentro de lo establecido, entonces la sociedad civil debe monitorear que ese ejercicio de la reforma constitucional sea en el marco de lo que se debe abordar. Lo pregunto de otra manera. Una vez convocada la Asamblea Revisora,
No es que estarlo vigilando ni no estarlo vigilando. ¿Qué establece el procedimiento de reforma constitucional? Una vez abierta, ¿somete solo lo que ha sido sometido previamente o una vez abierto pueden tomar decisiones distintas? No, solamente se somete lo que ha sido consensuado previamente. Bueno, si eso es así, entonces no hay por qué tenerle temor. Sí, pero es que como quiera, acuérdense, como tú muy bien decías, de Estados Unidos, es que nosotros venimos de una férrea dictadura, ¿verdad? Y luego de estilos de gobierno caudillista, han habido más de 39 modificaciones y la gran mayoría han versado en temas de reelección. Entonces, por eso, excepto hay algunas, como por ejemplo también la reforma completa que se hizo en el 2010, que ustedes vieron que podemos decir que hay ciertos matices de una constitución progresiva porque se reconoce derechos que no estaban reconocidos en la pasada constitución. Sin embargo, en materia judicial hay un retroceso. Y por eso es necesario que en esta modificación sea una modificación verdaderamente integral, que no solamente se toque el Ministerio Público como tal, sino también la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos hablado también de la importancia de la creación de un Ministerio de Justicia, que la política criminal del Estado, así como también el sistema penitenciario, que muy bien ustedes saben que nosotros estamos en una crisis a nivel del sistema penitenciario, y que el gasto, el grosso del Ministerio Público se va al sistema penitenciario. Entonces, el Ministerio Público, para que realmente sea eficiente, debe tener solamente su función de persecución y de investigación de la conducta criminal. Bueno, estamos conversando con la licenciada Lady Blanco García, quien es coordinadora general de Participación Ciudadana. Hablamos sobre una reforma constitucional, si debe ser exclusivamente o no sobre la independencia del Ministerio Público. Yo sí pensaba que no se iba a hablar de reforma constitucional por todos estos años. Bueno, ¿Qué traumático ha sido para este país? Pero mira, yo creo que, me imagino que la propuesta que someterá el Ejecutivo versará solamente en esto, porque abocarse a una reforma más integral, más allá de los temas judiciales, le va a durar los 4 años, se va a pasar 4 años trabajando en la reforma. Sería una locura. Sí, en lo que se llama el derecho comparado, ¿cuántos países de la región han logrado tener ministerio público independiente y si ha funcionado? Bueno, Colombia, Perú, la gran mayoría de los países latinoamericanos, excepto Uruguay y creo que México, tienen el sistema, y Brasil tienen el sistema como el nuestro, pero la otra gran mayoría de los países latinoamericanos tienen un ministerio público independiente. Y eso ha garantizado. Ha contribuido, porque si se fijan en el mismo Perú ha tenido presidentes presos. Y eso el caso de Odebrecht, como por ejemplo, es un ejemplo de un ministerio público independiente, que no importa quién esté detrás de los casos de corrupción, usted tiene que cumplir ante la ley. Y eso lo hemos visto en ese ministerio público de Perú, también lo hemos visto con Guatemala, lo hemos visto en la misma Colombia. Entonces creo que ahí sí hay modelos que son importantes quizás desde el punto de vista del derecho comparado mirar. La radiorrealidad de Iván Ruiz, como la vida misma.